Listo, ya estamos grabando. Pues ayer, 30 de agosto, bueno, más bien, antier 30 de agosto, se reunieron por ahí el presidente Xi Jinping de China y el presidente Narendra Modi de India, quienes son pues los presidentes de los dos países más poblados del mundo. O sea, entre ambos, quiero que la gente dimensione, entre ambos tienen un tercio prácticamente de la población de este planeta, entre ambos países. Los dos son potencias nucleares, los dos han tenido pues bastantes retos en sus relaciones diplomáticas, tienen por ahí, han tenido el tema pues fuerte de seguridad compartida en la frontera en disputa, ahí en la región de Cachemira, ¿no? En 2020, de hecho, no sé si sabías tú, Isma, pero bueno, me imagino que sí, pero hubo por ahí un enfrentamiento entre soldados chinos y soldados indios en esa región, por pues unos malentendidos, francamente, y murieron en combate a mano. O sea, estos cuates no dispararon, fue mano a mano. Órale. Murieron 20 soldados de la India en 2020 y 4 chinos. Entonces, digo, eso O por sea, un los lado también te chinos, los deja, chinos están de que a 4-1 en pues, habilidades ajá, para matar. básicamente, sí. O Bien sea, a por mí. mano, estamos hablando de a mano, sin armas, ¿no? Entonces, sí está, o sea, te demuestra un poco el entrenamiento militar chino, ¿no? Ujú. Pero pues vaya, o sea, a partir de ese momento, pues hubo unos 5 años, unos buenos 5 años de relaciones pues rotas entre ambos países, ¿no? Se bloquearon exportaciones, se rompieron relaciones diplomáticas, ¿qué más? Se prohibieron vuelos, se prohibieron inversiones de un lado a otro, ¿no? Y este, en esta semana, o sea, hace 2 días, se reunieron estos dos mandatarios eh, en el país del otro, digamos, esta vez en China, desde hace 7 años. O sea, desde hace 7 años Narendra Modi no visitaba China. Entonces pues es importante. Se fue ahí porque pues se está llevando a cabo, si no es que ya terminó, la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde también van pues Vladimir Putin, el presidente de Rusia, los líderes de Irán, de Pakistán y de países de Asia Central, que pues tratan los temas básicamente de cooperación económica entre los países de Oriente y el sur global, ¿no? Entonces, pues fue importante y yo creo, Isma, y aquí te dejo intervenir, yo creo que esta fue la limada de asperezas que se necesitaba entre India y China, quienes ya dijeron que el tema de Cachemira ya quedó atrás, que ya acordaron un patrullaje compartido, ya entre ambos se encargan de la seguridad, algo así como lo que pasa en la frontera con India y Pakistán, pero con India y China. Y pues están juntos, tanto así que China ya declaró públicamente, el presidente, que van a apoyar a India y van a pararse firmes, por así decirlo, con India, en contra de las tarifas, de los aranceles que le está poniendo Estados Unidos, de más del 35%, por que la India sigue comprando petróleo a Rusia. Y la India dice, pues oye, Estados Unidos, pues, espérame, o sea, tengo 1.400, 1.500 millones de personas, no me alcanza ni aunque te comprara a ti todo el petróleo que me puedes vender a mí, tengo que comprarlo de otro lado. Y pues eso lo dicen ellos, sabemos que también hay por ahí acuerdos con Rusia, tuvo una reunión Modi con Putin, se dice también que se encerraron una hora a hablar en la limusina de Putin, los dos, ¿qué habrán hablado? Pues quién sabe, pero pues se ve que ya está bien, bien firme el sur global, si de por sí ya se veía, ahora con este agente un tanto incómodo y antagonista para China, pues ya está acercándose más, lo que deja ya sin ninguna duda de que el sur global o estos BRICS, pues vienen a ser ya pues la hegemonía compartida en buena parte del mundo y con esto pues ya no se puede discutir jamás el multipolarismo global. ¿Cómo ves?
Sí, fíjate que se me hace bien interesante esto que mencionas. De entrada, porque la cumbre, pues, evidentemente es la de cooperación de Shanghái, de esta organización, entonces sí va a ser ahí. Pero me parece muy oportuno resaltar que quien quiera ver los videos, que seguramente están ahí corriendo en las diversas redes sociales, ¿no? Como en la última nota internacional, que el ánimo de los líderes, entre ellos Putin, Modi y Ping, pues fueron bastante cálidos, ¿no? Como que hubo mucha estima, se les ve honestos, se les ve entusiasmados, que esa es la palabra que quisiera resaltar, ¿no? Se les ve entusiasmados. Y yo creo que así de entusiasmados como la Unión Europea de deprimida, ¿no? Respecto a lo que hemos platicado en los últimos episodios y su perspectiva global. En este caso, el bloque regional que componen justamente este tipo de cooperación, esta organización de cooperación, ya rivaliza de alguna manera con la OTAN. O sea, se mueven casi 30 billones de dólares, 30, en producción. Entonces ya lo hace ser el bloque regional más grande del mundo, al parecer. Esto es al Sí. menos lo que ellos aseguran, ¿no? Y no lo dudo porque, pues, como bien mencionas, India y China, si no recuerdo mal, pues yo creo que están en el top 3 de países más poblados del mundo y con más perspectiva de demografía, ¿no? En cuestión de productividad, en cuestión de crecimiento a futuro. Y me parece que incluso quizá más la India en estos momentos, en cuestión de cómo va a seguir creciendo su población. Entonces es un país sumamente importante. Otra vez, ¿no? Estamos viendo en evidencia que el futuro ya no es occidental, sino que es oriental, es asiático. Y probablemente lo más interesante no solamente es pensar que esto haya sido como una invitación de alguien que dijeron, ven, va a haber una fiesta, el señor Putin te invita, ¿no? Nos vamos a pasar bien todos, que evidentemente se ve que se la pasaron increíble, sino que hay que poner en contexto el cómo es que India fue invitado y el por qué tan contento se ve a este Modi, ¿no? Ahora sí que el jefe máximo del Estado indio. Y hay que entender ese contexto en este escenario regional y global de pues guerra comercial, en este Trump 2.0, ¿no? Respecto a los aranceles, porque si alguien recuerda muy bien o no, o le podemos refrescar un poquito ahí la cuestión de cómo se venían dando estos hechos, es que Trump al inicio de su mandato hace unos meses, a principios del año, precisamente estrechó con India la cooperación. Las perspectivas de futuro se veían brillantes para India hace unos meses con el propio Trump y directamente con los Estados Unidos, porque había un tema de ir quitando, digamos, que toda la inversión que había en China, trasladarla a hacer como un offshoring o un nearshoring, pero ahora a India. Entonces se le veía, pues sí, francamente, tratando de disrumpir la dinámica de los BRICS, ¿no? India, China, Rusia, Brasil, etcétera, el sur global. Y entonces yo sí dije, bueno, pues es una estrategia bastante interesante porque al final no hay quien le den pan que llore. E India queriendo crecer y un Modi que francamente es lo mismo que un Erdogan o un Putin o un Xi Jinping, están solidificando su popularidad y están aferrándose al poder a como de lugar, de una u Sí. otra manera, pues tratando de consolidar esa figura, evidentemente todo trae un desgaste y también ya el propio Modi tiene un cierto desgaste dentro del país, pero pues mientras des noticias económicas y haya más crecimiento, creo que es la mejor forma de seguir convenciendo a una población de que tú convienes más que alguien más y que apenas vas a conocer, ¿no? Y la disrupción política y de planes, etcétera, que se pueda dar en cualquier cambio de régimen. Entonces, ahí India me parecía a mí Modi también muy contento porque pues dijo yo me voy a beneficiar del movimiento que está haciendo los Estados Unidos para tratar, no sé si de golpear tal cual a China, pero sí de protegerse en el sentido de trasladar, por ejemplo, vimos lo de Apple como empresa, y creo que es de lo más sonado, que tienen ahí sus bases de ensamble, ¿no? Tienen ahí tus Sí. cadenas de suministro y todo. Y entonces, hasta por eso la propia acción de Apple cayó en los pasados meses, porque hubo un grado de incertidumbre máximo, incluso mayor que el de Nvidia y el de los semiconductores. ¿Por qué? Pues porque Apple es un buque insignia en cuestión de una empresa que es totalmente relacionada a lo que significa ser
Estados Unidos como potencia global, ¿no? Es el Silicon Valley, o sea, alguien piensa en Apple y pensamos en Silicon Valley inmediatamente, pensamos en Tim Cook, pero antes de eso en Steve Jobs, y es como un emblema. Entonces, creo que es muy importante por los Estados Unidos, evidentemente, no dejar caer esta empresa. Y parte de ello es, igual que con las demás, empezar a compartimentalizar estas cadenas de suministro que los hacen vulnerables, no solamente al tema de decir mañana ya no te vendo tales elementos y entonces te quedas sin celulares o el simple hecho de que se disrumpe justamente ese flow logístico, sino incluso también ya de seguridad nacional, como lo vimos en el tema hace unos meses, de Israel operando para poder atacar, ¿no? De manera quirúrgica a elementos relacionados con Hezbollah en Líbano y cómo precisamente interactuando, disrumpiendo una cadena de suministro, haciéndose el producto, pues lograron el objetivo de eliminar a una gran cantidad de personas que estaban como objetivo. Entonces creo que esto es lo que vemos en todos lados. Yo creo que todos los países se están protegiendo, de ahí que también China, por ejemplo, ahorita se está cuidando de Nvidia, y no porque Nvidia no esté colaborando, porque sea el plan maquiavélico, sino porque se puede dar una operación de disrupción, de sabotaje, porque ya estamos evidentemente en esto que Mau y yo les venimos comentando, es una tercera guerra mundial soterrada, con elementos Sí. que no tenemos por qué ver, asomarnos a la ventana de la casa y ver el honguito, sino que ya hay dinámicas que evidentemente se ven totalmente de guerra o previo a, en el preámbulo de un estallido directo, ¿no? De conflicto. Entonces, aquí lo interesante es eso, que India está muy bien, India estaba prácticamente con los brazos abiertos recibiendo esta inversión y diciendo, bueno, pues mira, qué perfecto, vamos ahora a hacer nosotros la casa de Apple, porque Estados Unidos pues, nos ve como occidentalizados o de alguna manera nos está ofreciendo la carta de ser nosotros digamos que el proveedor del sur global más cercano a los Estados Unidos con esta capacidad. Es decir, somos el sustituto de China, por decirlo así, de aquí en adelante. Es una laniza, ¿no? Es mucho dinero, es un negociazo. Te mantiene muy cerca de tener mejores condiciones de negociación, de mejores ámbitos, incluso diplomáticos y migratorios. De ahí cabe destacar que Estados Unidos recibe mucha gente de India, sobre todo para temas de tecnologías de la información, para temas de ingenierías, de inteligencia artificial. O sea, China e India, yo creo que tienen hoy por hoy los mejores ingenieros en dichos temas. Entonces, pienso que aquí algo pasó. China evidentemente está jugando también a varias bandas, es parte de los BRICS, o sea, no podemos dejar de ver ni dejar de lado que también hay consecuencias con ese tipo de cosas. Sabemos que los BRICS no son tan, digamos, tan duros o tan rígidos como la OTAN, ¿no? Así, oh, ya le estás hablando a China, nos vas a traicionar, ¿no? Los BRICS están en una posición de tomar ventaja de sus propias dinámicas con Occidente para fortalecer a los propios BRICS, al bloque. Es muy inteligente porque en vez de estar cortando la dinámica de lleno y llevar al conflicto o a las amenazas, están aprovechando la dinámica que se venía sustentando ya cada país de manera individual para consolidarse, crecer y enrocarse, pero llenos BRICS, hacia el futuro. ¿Por qué voy a dejar yo de recibir los beneficios de mis relaciones occidentales cuando puedo seguirlas aprovechando y al mismo tiempo voy trasladando mi recurso estratégico, diplomático y finalmente mi futuro más estable en lo que se ve que va a ser la nueva tendencia asiática oriental, BRICS, ¿no? Entonces, o del sur global. Entonces, creo que ahí lo que pasó fue precisamente, o sea, el punto ya más caliente, el punto de quiebre, fue cuando Trump sorprende a India o a Modi y le dice que si no deja de comprar petróleo ruso, que está barato y que evidentemente en un acuerdo BRICS pues, tienen sus beneficios como países, digamos, más cercanos, por decirlo así. Entonces, creo que aquí lo que trató de hacer Trump y que salió mal fue intentar amedrentar a un hombre, un perfil, que es como si quisiera amedrentar también a Xi Jinping, y ya vimos que no funcionó, y es como si quisiera amedrentar a Putin, que tiene otro estilo de diplomacia, evidentemente tiene mucho más cercanía con Trump y estima personal, pero creo que aquí se subestimó a la figura de Narendra Modi, porque es un señor también muy duro. Por más que sea muy sonriente y con mucho más carismático, creo que aquí caemos en una suerte de discriminación eurocentrista, aquellos que percibimos que es quizá un hombre más débil por ser moreno, es la realidad. Hay mucho de este tipo de análisis eurocentrista o de alguna manera racista
que dice, los del subcontinente, ¿no? Indio, los tales, no tienen capacidades, ¿no? Lo que se vio incluso Sí. con el enfrentamiento entre Irán e Israel, los chancludos o la gente que no tiene capacidad porque no se visten, ¿no? Con trajes. Y no, mira, tienen muy buenos ingenieros militares y aeronáuticos, ¿no? Espaciales. Entonces, creo que hay ahí un sesgo, como que es lo que creo que rompe a Occidente, que el propio hecho de haber establecido un pensamiento de jerarquías epistémico, es decir, del decir nosotros somos superiores porque mira, hemos desarrollado el mundo de esta manera, y por ahí Ujú. había dicho, ¿no? Que Occidente conservaba y había adquirido su poder a través de la violencia. Y Sí. cuando ves que hay otros que tienen superiores capacidades de violencia ya ahora, como lo es China, presentando incluso unas mejoras en la inferencia de comunicación para teledirigir aviones hipersónicos y misiles hipersónicos, esto apenas hace semana y media, que ya superan a los de la OTAN, pues estás hablando que para enfrentar a un ente capaz de violencia, pues simplemente necesitas un ente con capacidades superiores a ese en violencia. Y creo que Ujú. estamos viendo esa disrupción, ese ascenso ya. Claro, ahorita en lo particular por países, pero aquí lo que se está deslizando ya es la idea de que imagínate en bloque. Imagínate en un Sí. bloque de colaboración tecnológica militar, India, China, Rusia. Rusia y el propio Irán. Bueno, Sí. pues ahí te encargo. Cuando la Europa occidental, que tradicionalmente ha estado estable y se ha expandido económicamente al ritmo de lo que Estados Unidos también le ha permitido, porque para eso se creó también, pues obviamente el plan de rescate, ¿no? En su momento después de la Segunda Guerra Mundial, eh, y ese plan Marshall, o como se le pueda denominar a toda esta estructura de establecer cómo te voy a apoyar con préstamos para que dirijas cierta parte de la economía que a mí me conviene que tú desarrolles, etcétera, pues fue una forma de jaula dorada, porque al Ujú. final de cuentas también la propia Europa dejó de crecer y dejó de innovar al ritmo de lo que los Estados Unidos puede hacer. Y por eso vemos la debilidad hoy de Europa. Y de ahí vemos que también van a tener que subir impuestos a sus propios ciudadanos para poder financiar las capacidades militares de las cuales ya están rezagadísimos, frente a Sí. Rusia, por decirlo menos, ¿no? Entonces imagínate todos. Entonces lo que ocurre aquí es que Trump dice, oye, te voy a cargar ahora, creo que estaban por ahí de que era menos del 35 a India, de hecho India había dicho Modi, porque también muy al estilo Trump, como endilgarte cosas para sentirte comprometido en frente de la opinión pública, que pues India se sentía suficientemente cómodo para ser una nación favorecida por los Estados Unidos respecto al resto. Es decir, a mí me vas a cobrar todavía menos porque pues bueno, ya accedimos a ciertas cosas como para que tú pues te pongas a mano, ¿no? Y nos eches la mano a nosotros. Sí. Entonces, para que vean el nivel de impacto de lo que se exporta también de India hacia los Estados Unidos, según expertos, ¿no? Que tienen la sede en Nueva Delhi del Global Trade Research Initiative, dicen que justamente las exportaciones indias a Estados Unidos, siendo uno de los mayores socios comerciales, podrían caer desde los 86.500 millones de dólares este año, alrededor de los 50.000 para 2026. Y esto dice o lo recoge el diario británico, el Financial Times. Entonces, creo que no es menor. Estamos hablando de una cantidad de cuánto. O sea, prácticamente el 30 y tantos, casi 40% de reducción de exportaciones, ¿no? Entonces, India, evidentemente, un país como India, no se va a quedar esperando a ver si le echan la mano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues al final de cuentas, lo que va a hacer India es diversificarse, así como lo hizo China, y ya les apunto aquí más o menos que sí es como el 40 y tantos por ciento lo que se va a reducir en ese influjo de importaciones, y evidentemente es algo que le afectaría a la propia India. Y entonces India, muy hábil Modi, dice, oye, pues yo me acuerdo que yo formo parte de los BRICS, que a mí no me van a amedrentar, porque también yo tengo una imagen personal que rescatar y que proteger y que crecer en mi propio país, ¿no? No vivo a expensas de lo que diga el señor Trump. Entonces, Ujú. cuando Trump dice, te voy a subir los aranceles al 50% y es efectivo a partir de ya, pues India dice, a ver, a mí no me vas a decir que yo deje de comprar petróleo barato con Rusia, que además es mi socio, yo no tengo problemas con él, solo porque tú quieres, porque estás Sí. tratando de disrumpir la dinámica BRICS, en donde tú también traes un plan de abrazar a Rusia para que vuelva a tus brazos, siendo Estados Unidos, y dejes a los chinos, lo cual no va a pasar, no va a pasar.
no ahora, no sé, en 20, 30 años, pero ahora mismo no va a pasar. Entonces, ahora resultó que el tiro fue doble en el pie, ¿no? Porque si en las últimas décadas los Estados Unidos cometieron errores de política exterior, haciendo que Rusia se acercara a China y se dan un abrazo prolongado, ahora a este abrazo prolongado se une un tercero, que se llama India. ¿Qué tan amalgamado vaya a estar este tercer individuo en ese abrazo colectivo de los BRICS y además de un bloque todavía más, digamos, concreto? No sé. No podría decirte que al rato Sí. no recoja cable Modi o no vaya para atrás y pedalee hacia atrás y diga, mejor no tanto porque pues ya me volvieron a ofrecer acá otra cosa, porque Modi también es dado a eso. Pero al menos por lo pronto, esa demostración de poder, y China lo hace excelente, China no se enoja, China ofrece el respaldo. China no te pone en el entredicho de que si tu situación que te amenaza existencialmente, lo puede hacer el comercio, militar, etcétera, eh, tienes que decidir entre yo o tu país. China nunca hace eso. China ofrece el respaldo para decir, si tú quieres tener el mismo crecimiento y más, yo te apoyo, suelta ya, ¿no? Sí, Es sí, como la manera más chingona de poder encontrar un amigo, güey, en la necesidad. Y sí, no estoy diciendo que en esa India, esfera. Ujú. exacto, y no estoy diciendo que India y Estados Unidos sean enemigos, ni mucho menos. Estoy hablando que evidentemente el mundo es muy complejo y las relaciones internacionales también, y cada país busca sus propios intereses y a veces son contradictorios, hasta en los mejores amigos, como podemos ver con Rusia y China. Rusia va a O empezar Estados a Unidos y Reino cobrarse, Unido, ¿no? sí, y por un muy buen tiempo, por ejemplo, China en la Ujú. necesidad de Rusia, compró petróleo ruso muy barato. Y ahora Rusia le Sí, va a ir a cobrar otra cosa más cara. O sea, hay una compensación, pero entre amigos nos cobramos, hombre. Y entre amigos a veces me cobras de más y a veces me entregas de menos, pero no pasa nada porque estamos en una relación estable de ganar-ganar. Ese es el así es. entendimiento. Entonces, eso es lo importante de entender. Por eso creo que en una sobresimplificación de lectura, la política exterior de los Estados Unidos justamente ha asumido lo contrario que yo acabo de decir, que todo es muy fácil. Si yo entro por aquí, los desmadro. Si yo Ujú. empiezo por aquí, rápido lo arranco de los brazos del otro. Entonces déjame presionar a Modi. Y salió muy mal, porque Modi fue a abrazar a China, se les ve muy, muy contentos, vuelvo a repetir, muy entusiasmados, muy positivos. Putin, Sí. perdón, cagándose de risa, güey. Porque no puede ser que venga enrachado desde hace 2 o 3 años con una guerra que quizás sí lo agarró de sorpresa, pero un hombre de Estado que está en el tramo último de su trayectoria, su carrera, porque es grande ya el señor, Sí, ya. llevándose las palmas de esta manera de consagrarse como un ajedrecista ruso, el cual es, pues yo creo que muy pocos líderes globales a nivel histórico, o sea, de la historia global de las relaciones internacionales o de los imperios o de las naciones, pueden decir que se están yendo prácticamente en lo alto. Y este señor lo está logrando, ¿eh? No va de caída, no va en picada, no es un Macron, no es von der Leyen, ¿no? Sí, no. Tratando ahí de ver cómo convence a no sé cuántas naciones de que todo está bien, cuando evidentemente nada está bien. O un MERS, un Starmer, que entran de relevos con mucha presión encima y ya también impopulares desde que llegan, solo porque no hay nadie más prácticamente. Pero entonces vemos, y ya perdón, te dejo la palabra, Mau, esta dinámica en donde yo me gustaría dejarlo así como para enmarcar el epítome del episodio y de esta nueva etapa, ¿no? Al abrazo prolongado entre un China y un Rusia se suma un tercero. ¿Qué tan prolongado vaya a ser la unión de este tercero en esta nueva dinámica, en esta triada, que sería fatídica para Occidente, o al menos para los Estados Unidos y sus intereses económicos? No digo lo Claro. demás. ¿Qué tanto se va a prolongar este abrazo y a cuántos más se van a sumar al abrazo colectivo? Quizás este es el tercero de 5 o 10 más, güey. No Sí. sé, Con pero Brasil, suena ¿no? Por que si ejemplo. tan entusiasmados se ven, pues a quién no se Ujú. le antoja estar más protegido por los buenos amigos en tiempos de alta convulsión. Sí, y justo como dices, pues también impacta el nivel de liderazgo que ya carecen los líderes europeos, occidentales, particularmente ya no son lo que
eran, ¿no? Ya no estamos hablando de los tiempos de una Margaret Thatcher, ¿no? Que pues era al fin y al cabo respetada, ¿no? Ya no estamos hablando de ese tipo de líderes. Fíjate que algo también en particular que me gustaría mencionar es que el 3 de septiembre es el desfile militar chino del Mm. Día de la Victoria. Es el 80 aniversario de la victoria pues de China frente a las fuerzas japonesas, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Y pues a esta celebración, este desfile, que pues, los chinos no escatiman en este tipo de desfiles, vamos a ver seguramente mucha disciplina, mucha tecnología militar y obviamente no vamos a ver las mejores armas, esas nunca se ven en los desfiles, ¿no? Esas se ven como el Oreshnik hasta que ya cayó. Ujú. Pero en este Sí, desfile, pues evidentemente va a estar Vladimir Putin, va a estar Narendra Modi y se sabe que se invitó a Donald Trump. No es claro si va a ir o no. Yo honestamente creo que no va a ir, pero yo tampoco pues creo, me en una de sorprendería esas nos bastante, Mau. sorprende. Sí, Sí, me igual, ¿eh? sorprendería. Ya es, esto digo, es 2025, cabrón. La verdad, todo puede pasar. Sí, Ya, ya puedo esperar todo de este en una de año, ¿eh? esas dice invaden Europa, ¿no? Vamos a esperar cualquier cosa de este año. Pero sí, es el desfile En una de y en esas dice, yo también particular, quiero ser Brick, güey, ya, se acabó la OTAN. ándale. Sí, pues podría ser. Es que hay mucha gente allá afuera, muchos analistas que dicen que es esto que tú comentabas, ¿no? De Modi, de que no es un personaje relevante en comparación con Xi Jinping o Putin, pero creo que es mucho del eurocentrismo y el racismo que hay en la academia. Modi, pues es simplemente el líder de la siguiente potencia global después de China, ¿no? Y Claro, Modi es el líder de Estado con más aprobación en el mundo, que se les olvida, o sea, tiene arriba del 80%, se ha mantenido. claro. Está pues por encima de Sheinbaum, por encima de líderes que han sido famosos desde su inicio, ¿no? Y pues ya lleva años en el poder. Y además, pues India tiene una legión impresionante de ingenieros especializados en software, en programación, en Exactamente. inteligencia artificial, que es prácticamente la frontera que ya se abrió, ¿no? Ya los ingenieros aeroespaciales, pues sí, obviamente los vemos en acción, ¿no? Pero nada que ver Que es comparado con tremendo, la ¿no? O tecnología sea, militar de la IA. es tremendo pensar que si las cosas se llegasen a escalar en un punto máximo militarmente ya hablando, donde no puedes confiar en la migración del otro, es decir, de su talento, porque pues ahí van Ujú. los espías, güey, ahí van los saboteadores, ahí van los que Sí, están dormidos, ¿no? O sea, estas células dormidas que después activas como Estado. Eh, y sí. tú eres los Estados Unidos, ¿con qué chingados te quedas si ya no hay talento ingenieril ni chino ni indio? Está cabrón, güey. Te quedas solo. Sí, y los ingenieros americanos que tienes, pues con la situación política inestable en el país, pues se están yendo. Se Y van no es a Europa totalmente. Occidental, a que les paguen bien, pero se van sabiendo que pues van a un país que no tiene ya la misma dominancia militar que tenía hace 200 años, ¿no? O sea, hay cosas que pienso como esta que puede sonar tan simple, tan a futuro, como un escenario potencial no probable, por decirlo así, que yo creo que son de esas cosas que al final te terminan dando muy mal, güey, que te terminan dando en la madre. Porque son tan Así es. chiquitas, son tan, no, hombre, eso no va a pasar, que el día que ocurren, te disrumpen tanto que no te das cuenta de ni cómo pasaron, ¿no? Y es muy difícil pedalear hacia atrás. Entonces, creo que aquí, no sé cómo lo veas, no sé cuál sea el siguiente paso de Trump en tu perspectiva, Mau, respecto a Ujú. esta reunión, porque pienso que de una u otra manera Trump nunca se queda al margen, ¿no? De los grandes eventos en el sentido de comentarlos, de dar una perspectiva, quizá no mencionándolos directamente, pero sí de tratar de establecer cada que puede la supremacía estadounidense como este excepcionalismo Ujú. americano, ¿no? Entonces, ¿cómo ves que sería esta respuesta potencial en los siguientes días? Más todavía si Modi, Putin y Xi Jinping van a celebrar pues, con todo lo alto o a todo lo alto a China y lo que están abriéndose como una nueva etapa en el bloque regional, pero pues también como posibilidad política, económica y militar en la humanidad, como este bloque que antagoniza totalmente con la OTAN. Sí, mira, además de las medidas que ya toma Trump a nivel internacional, que son muy mediáticas, ¿no? Tienen este efecto como de miedo.
es el gobierno del miedo, como les dijimos alguna vez en el podcast, como los aranceles, este tipo de cosas, lo va a seguir haciendo, tal vez le ponga más aranceles a quienes vayan al desfile de la victoria, puede ser, si va por ahí un Lula da Silva de Brasil de invitado, pues igual y le pone más aranceles, ¿no? Le va a poner tal vez más aranceles a los que fueron ahora a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, estos países de Asia Central, el mismo Irán, ¿no? Que ya está más sancionado por ellos que nada. Y me encanta cómo se burla luego Occidente que dice que estos países están aislados, ¿no? Como Rusia, Irán y así. Es como de duda, ¿aislados de quién, no? ¿O de qué? Aislado Reino Unido, ¿no? Aislado Israel, aislado pues Estados Unidos poco a poco, ¿no? Están en su propio mundo. Sin embargo, yo creo que tras bambalinas, el movimiento político interno de Trump y de MAGA ya lo están haciendo y es generar lo necesario en otros países para que existan gobiernos de corte, pues, de extrema derecha. Fíjate que Porque no me viene en sorprendería. Francia, ¿no? Vienen las elecciones en Francia, viene seguramente la deposición de Macron y pues si se llama votación, Marine Le Pen viene, si antes estaba fuerte y siempre fue segunda fuerza nacional su partido, que para quien no lo sepa, pues Marine Le Pen es la portavoz de la extrema derecha en Francia, pues de haber unas nuevas elecciones es muy, muy probable que gane, ¿no? Estamos hablando de ya un gobierno de derecha en Francia, ¿no? Que en Reino Unido también se castiga a Starmer, ¿no? Y que pues lo saquen por ahí y metan de nuevo a la cuadrilla de Neil Farage, que ciertamente se ha juntado ya con J.D. Vance en sus últimas viajes a Europa. J.D. Vance tuvo reuniones personales con Neil Farage allá en Reino Unido. O sea, MAGA está haciendo lo necesario, incluso aquí en México, con el destape de Salinas Pliego, por ejemplo, el apoyo a Verástegui y demás, de Sí. poner facciones políticas, cuadros políticos de extrema derecha financiados por Estados Unidos, patrocinados por ellos, porque saben perfectamente que este tipo de líderes traen consigo, uno, un populismo que agarre las necesidades de la gente de estos países, ¿no? Y se las abandere, ¿no? Digámoslo así, para que la gente lo siga ciegamente, pero de una forma, pues, bastante inteligente y manipuladora. Y por Claro. otro lado, traen consigo la militarización y el nacionalismo pues, de industrias, ¿no? Sí. En gobiernos fascistas, pues pasó esto. Las empresas que estaban en estos países por aquel entonces, en el siglo XX, pues fueron nacionalizadas y empezaron a producir el refresco del pueblo, ¿no? Para después producir raciones para la guerra, ¿no? O sea, Sí. este tipo de cosas es justamente las que Donald Trump quiere, o MAGA en general, todo esta élite, quiere construir en países aliados. Y yo creo que es su única opción para en un futuro juntarse como un bloque y pues pelear por su supervivencia, porque en algún momento los intereses van a chocar, aunque India y Estados Unidos sean aliados en varias cosas, como has dicho tú Sí. muy bien, pues los intereses, con los intereses fundamentales no se juegan, y Y ambos fíjate tienen intereses así. este ángulo que aproximas me parece muy adecuado porque creo que es una respuesta a lo que está ocurriendo y lo que ya hemos comentado, que el mundo se va a hacer cada vez más regional, más que internacional, se va a regionalizar y se va a hacer una suerte de bloques, ¿no? De cooperación y de protección mutua, ¿no? De ahí lo del Golden Dome, ¿no? Que está promoviendo Trump para que pues también Canadá le entre, ¿no? No me parecería tan descabellado pensar que México le va a entrar también. Entonces, fíjate que respondiendo a esto que propones, que esta es la estrategia de contrapeso, yo creo que sí, porque ahorita estaba checando que la Organización de Cooperación de Shanghái justamente me dice, mira, se fundó en 15 de junio de 2001, ¿no? Que es cuando precisamente vemos que China empieza como en ese ascenso ya sin parar, a fomentar lazos internacionales, pues no solamente de cooperación económica, sino también a visión diplomática y obviamente con aspiración política y evidentemente al último militar. Pero actualmente hay 8 miembros, ¿no? Estables ya definitivos, que son China, India, Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán. De estos, yo podría pensar que Rusia tiene una relación histórica con todos los que terminan en tan. Con Sí, Tayikistán, con Uzbekistán, con Kirguistán, con Kazajstán
y en alguna cierta medida también con Pakistán, ¿no? Porque pues recordemos que cuando la Rusia de la URSS fue lo que fue en su momento como este bloque de influencia y que tenía estos estados satélite, pues también por allá se extendió, ¿no? En influencia muy, muy fuerte. Sí. Y hay esa relación histórica, identitaria también, al día de hoy, incluso con países europeos, que ha habido ahí unos problemones democráticos, donde ahorita que se están presentando elecciones hay terceras vueltas, o sea, no queremos que haya influencia rusa, ¿no? Porque ya hay suficientes simpatizantes de Putin, por decirlo así, a ojos de la OTAN, como lo puede ser el presidente húngaro, por mencionar uno, Orbán, ¿no? O el bielorruso, Lukashenko, y también Fico, por ahí, ¿no? Entonces, tenemos, digamos que una suerte de nueva guerra fría también mientras ocurre esta tercera guerra mundial, todo junto, ¿no? Ya de una vez todas las Sí. grandes guerras, cabrón. Entonces, por ejemplo, los otros 4 observadores, que son estados observadores, es decir, que no están dentro del grupo, pero están interesados en adherirse como miembros de pleno derecho, están Afganistán, que no sería cosa menor que se una por el tema de la invasión que hubo hace pues, ya más de 20 años por parte de los Estados Unidos, esta desescalada de lo que quieras llamarle como de abandono de esa posición, pero aún así con ciertas bases permanentes o algunas más que, digamos, activas en dicha zona entre Afganistán e Irak. Pero también Belarus, Irán y Mongolia. Y pues de aquí quizá el más poderoso obviamente es Irán, pero no dejaría atrás el tema de Mongolia porque me parece un país bien, bien interesante. Creo que es un país lleno de recursos naturales y materias primas. Creo que Rusia actualmente e India, junto con este tema de la ruta y el cinturón de la seda, están buscando asegurar cadenas de suministro con países que históricamente han sido vilipendiados o simplemente no se les ha dado la oportunidad de formar parte de ciertos bloques de cooperación para que crezcan, pero que son minitas de oro porque tienen uranio, tienen tierras raras, tienen un chorro de materias primas que obviamente aquí pues nada se da de caridad, son digamos que puestas a disposición de aquel que les eche una mano en tema de préstamos para desarrollo económico o de algún tipo de protección militar incluso. Entonces me parece muy interesante que todos estos países, pues que están también por la región del Cáucaso, son países que son estratégicos para la OTAN y para también este bloque, ¿no? De los BRICS ahora mismo. Entonces, lo que tú mencionas es interesante porque creo que sí, que vamos a estar viendo luchas intestinas en los siguientes años, en la próxima década sobre todo, guerras civiles, por facción. Lo que mencionas de MAGA como grupo, creo que es interesante, porque no es que vaya a haber magas, ¿no? Ah, somos el MAGA de, no sé, Checoslovaquia o etcétera. Me refiero a que va a haber otra vez esta suerte de identificación o esta política de identidad que ya se ha venido configurando, pero va a ser cada vez más evidente. Y de ahí la polarización creciente que hay en el mundo y en el propio Estados Unidos como un fenómeno y una tendencia, pues no solo política, sino social, sociológica, antropológica incluso, en donde vamos a ver cada vez más división, vamos a ver cada vez discursos más disruptivos, más polarizantes, más de odio. Y va a haber más cochinero en las elecciones en lo que aparentemente decimos que son democracias. Y va a haber mano negra. Eso es lo que pienso que va a haber. Y Sí. entonces, en donde sea, no estoy hablando de un país en particular, pero creo que todos ya están en la disposición de empezar a generar países satélite de influencia. Sí o sí. No veo cómo no ocurra, no veo cómo Estados Unidos diga, no, pues no pasa nada, que se vayan con aquellos. No, no va a pasar, no. El que tiene el poder se muere peleando. Así es, el que tiene el poder se muere peleando y pues realmente digo ya para cerrar, está por terminar esta organización esta cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, muy importante. Estamos viendo poco a poco que en medios ya las cumbres como el G7, el G20, este tipo de cumbres que eran protagonizadas y auspiciadas por países occidentales están perdiendo relevancia y hoy en día están ganando relevancia y las primeras planas alrededor del mundo, pues aquellas cumbres del sur global, de China, de Rusia, de India, de Brasil, en fin, estamos
en un mundo donde pues prácticamente Occidente ya ha perdido su dominio, como les habíamos dicho, es el mundo multipolar. En este momento específico de la historia tripolar, por así decirlo, porque tenemos a una Rusia como potencia militar, tenemos a un China como potencia económica en ascenso, ¿no? Pero ya prácticamente también se puede hablar de un mundo multipolar por la India y por el bloque que se está generando. Entonces, yo creo que para cerrar solamente les dejaría con el pensamiento de que este tipo de movimiento, este tipo de reforma al poder, normalmente el poder es como, yo lo veo así, es como una cobija. Ustedes si la pellizcan de un lado, pues del otro lado se va a arrugar o va a cambiar. No puedes afectar al poder sin esperar que alguien reaccione, porque hay una cantidad limitada, por así decirlo, de poder. Y si tú empiezas a capitalizarlo más, hablando China, India, Rusia, alguien se va a incomodar porque se lo estás quitando. ¿Quiénes? Pues principalmente en Occidente, ¿no? Entonces, quiero que se queden con esta idea que les mencionó Isma y que les mencioné yo también, de que este tipo de cumbres va a tener repercusiones en la política doméstica de Occidente y de países que Occidente busca que sean su propia esfera de influencia para el eventual e inevitable conflicto de intereses que habrá, no sabemos cuándo, no tenemos bola de cristal, pero que sí va a existir en el futuro entre estos países. ¿Con qué cerrarías, Isma? Sí, fíjate que nada más cerraría la pinza, remataría tu idea, que me parece muy buena, ¿no? La metáfora, el tema de la, pues sí, de este cobertor, de esta cobija, que cuando le jalas de un extremo a alguien lo descobijas o se cobija de más. Dices, no es tan teórico. ¿Por qué? Si nos damos a la lógica, esto ocurre. Bueno, porque la Tierra tiene determinados kilómetros cuadrados y nada más. De mar, de Gracias. agua, de zonas petrolíferas, gasíferas, de tierras raras, de cultivo, mercados que son realmente exquisitos para quien quiera y tenga acceso, de exportación o de importación. Y todo esto significa que mientras más agarro yo, menos tiene el otro. Porque es Es un correcto. mundo económico, es un mundo de toma de decisiones porque los recursos son limitados. Entonces, creo que esa es la esencia de las dinámicas de poder, el tratar de acaparar lo más posible, porque mientras más acaparo, mientras más me fortalezco, me robustezco, soy más fuerte. Esa es la esencia del poder. Y con eso cerraría. Y con ese último comentario, pues ya es momento de cerrar este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio de Calabozos y Dragones. Que estén muy bien. Nos Chao. vemos.